Hola, 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 queridos cardiocuritas, cardiocuriosos, cardiocuranderos. Aquí estamos iniciando otro programa de Cardiocuritas Recetando Historias correspondiente al 6 de diciembre de 2021. Como ya merezco unas vacaciones, en esta ocasión el programa será pregrabado. Ya saben que a nosotros nos gusta decir la neta para que sepan ustedes que no estamos transmitiendo en directo, pero de todos modos, en el momento en que nosotros subamos los videos, tanto a la plataforma de Facebook como en YouTube, estaremos muy al pendiente de sus comentarios para lo que ustedes quieran decir, para que lo que ustedes nos quieran comentar, y nosotros responderemos evidentemente por escrito, ya no verbalmente, pero de todos modos daremos respuesta a lo que sea que ustedes nos quieran hacer saber. Ahora, además de Cardiocuritas, el equipo, tenemos a un invitado súper especial, que es nuestro querido Anuar Ricardo Gutiérrez Cabrera. Querido Anuar, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todo el equipo de Cardiocuritas y a toda la gente que ya está conectada también con nosotros. Es un programa bueno, y un videoblog que he seguido muchísimo. También porque he tenido la presencia de mi querido César en vivo, así que luego he tenido la oportunidad de ver estos programas, o de estar presente en los programas con la participación de mi querido César. Así que bueno, gracias por la invitación, es un gusto. Genial, querido César. Buenas noches a todos. Y bueno, yo quiero compartirles un par de cosas. La primera, ahorita en la presentación, que sí, el programa es grabado, pero no tan viejo. O sea, es decir, no grabamos cosas como para detenerlas ahí en archivo, ¿no? Y quiero demostrarles con un simple guiño que todos los seguidores van a entender. Miren, aquí tengo esto, que es un lápiz rojo. O sea que no, no es Es la resiliencia ajá, exactamente. No, en no su estamos máxima expresión. grabando esto 5 meses antes. No, pues por supuesto que no. No, está grabado en el debido orden de Así es. transmisiones. No estamos refrita. De hecho, no quisimos, preferimos pregrabar unos pocos días antes de la transmisión, pero no quisimos refritear uno de nuestros videos porque tanto nosotros nos apasiona mucho lo que hacemos como les tenemos un gran respeto, y pero por eso preferimos hacer así este programa. Querida Adriana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues aquí disfrutando de la compañía de Anuar. Me recuerdas por el nombre a mi primo. También se llama Anuar y no es un nombre muy común. Gracias por acompañarnos, Anuar. Gracias, Carmen y César. Efectivamente, es solamente para poder descansar un poquito, no porque estemos cansados de los programas ni de ustedes, sino porque ha sido un año bastante retador y muy bueno, ¿vale? Entonces, para seguir con ustedes, precisamente estamos en este programa grabado y vamos dándole mole, al que es mole de olla, ¿no? Porque pues entonces hay que aprovechar a Anuar y exprimirlo. Sin antes decirles que no se les olvide darle like a nuestros programas, a nuestra página, sin antes decirles que estamos en Facebook, en Insta, en YouTube, en Twitter. Nos pueden contactar directamente por correo electrónico cardiocuritas@gmail.com. Y bueno, ya les pondremos ahí en el chat todas nuestros contactos para que estemos muy cerquita y que aprovechen poder estar en una Zoom con nosotros aquí en la sala VIP, como tenemos anual, como estamos ahorita. Y por supuesto, sugerirnos programas y decirnos de qué quieren que hablemos, de qué quieren que hagamos los programas. Muchísimas gracias y bienvenidos a este programa del 6 de diciembre. Hoy decidimos trabajar el tema de ventajas y desventajas de los videojuegos. Y para hacer esto, pues evidentemente trajimos a un videofan, porque yo soy particularmente desconocedora del mundo de los videojuegos. Entonces, obviamente no puedo hablar de algo que yo no sé. Solo puedo hablar como la típica ñora
que se escandaliza de ver a sus sobrinos horas y horas pegados en la computadora, transmitiendo en Twitch y jugando una cosa que es como fútbol de cochecitos y jugando otra cosa que sé que se llama Fortnite y jugando otra cosa que se llama Minecraft, donde construyen cosas y obviamente también necesito que alguien me explique con manzanas qué significa todo eso y por qué los chavos se clavan tan tremendamente en estas cosas. Porque yo creo que tienen ventajas como todo y tienen desventajas, Ujú. ¿sí? Para empezar, pues podremos empezar por algo que puede parecer bien obvio, pero que puede no ser tanto. O sea, ¿qué es esta onda de los videojuegos? Cuando yo era joven y bella, lo más cercano que teníamos a un videojuego era Pac-Man. O sea, primero era una consolita que tú conectabas a la televisión y que era unas rayitas que se movía de un lado y otra rayita que se movía a otro, de otro, y algo que parecía una pelotita que pasaba de un lado al otro y con la rayita la tenías que contestar y si se metía la rayita y no podía contestarla con la raya, ya perdías. El O ping sea, pong. una especie de ping pong, pero en versión que ni siquiera era en computadora, porque todavía, bueno, nosotros los pobres no teníamos computadora, se jugaba en la televisión, ¿sí? ¿Qué es esta onda de los videojuegos? ¿Hasta dónde hemos llegado en nuestros días con esta onda de los videojuegos, querido Anuar? Bueno, los orígenes de los videojuegos se remontan en los años 50. Es decir, los primeros videojuegos nacen creados en universidades, particularmente por estudiantes que a través de un televisor redondo extraño emitían ondas y empezaban a programar los primeros videojuegos, pero no fue sino hasta, bueno, hasta los años 70 que realmente fue cuando explotó toda esta industria con un juego llamado Computer Space, un juego de 1971, que era una cosa súper básica de un pequeño triangulito que estaba en una pantalla en negro y que este le disparaba a unas cosas que podrían ser o no a una especie de meteoritos. Era todo tan simple y surge esta parte de la competencia y de ganar atributos en los videojuegos, es decir, ganar puntos por lo que estás haciendo. Esta es una satisfacción efímera, rápida, que tienen los primeros videojuegos al ganar algunos puntos. Y desde ahí, ¿no? Surge o sea, es una industria que lleva tantos años. Pong es el juego más, el que estaba refiriendo la querida Carmen, que es un juego de Miren, dos pequeñas rayitas que se ajá, jugaban en un televisor, pero no llegó hasta nuestros sistemas en casa. Bueno, yo no viví esa época, pero sí recuerdo la Magnavox Odyssey, que era una máquina de 1972, que empezó a traer estos juegos que ya fueron asequibles para el público en general y que eran baratos, que ya podían tenerlo todo y que antes de que estallaran en Latinoamérica, pues obviamente como buenos gringos y japoneses, explotó primero en estos países, donde se volvieron famosas las primeras arcades, que eran estos centros recreativos donde los chicos ya después de mucho tiempo jugaban a estos videojuegos y se iban a gastar cientos y cientos de dólares, porque las arcades en México no llegaron hasta los 80s. Y ujú. y bueno, pero en Estados Unidos ya había pasado toda esa época. ¿Qué pasa con los videojuegos? Y adentrándonos en el tema de las primeras ventajas, es que, bueno, podían mantener a sus niños entretenidos en aquel aparatejo llamado televisión, pero se creaba una adicción, ¿no? Fue tanto el mercado y creció tanto a principios de los 70s y a finales de los 70s que estalló un boom que terminó en eh, pues en un error de parte de Atari, que es esta empresa famosa donde crea un videojuego llamado E.T., que casi la lleva a la quiebra y que se puede decir que fue la primera gran muerte de los videojuegos. ¿Qué comienza con esto? Pues sí se puede decir como satanización de los videojuegos,
por la causa de adicciones, porque también se empezaban a juntar los adolescentes con estos cambios hormonales, empezaba a haber peleas en los arcades, empezaba el consumo de alcohol, drogas y estas cosas, ¿no? Entonces, más que algo familiar, se convirtió como en un producto de moda para los jóvenes rebeldes de los 70s y los 80s, que permeó pues toda esa como cultura, ¿no? Pero solamente en Estados Unidos, porque de hecho en Japón no se vivió así. Ya después también se vendrán otras cosas, pero bueno, eso es lo primerito, ¿no? Es la interacción de un usuario con un programa, ya sea para la televisión o para la computadora, ¿no? La interacción a través de gráficos. Sí, yo, pichorote. La Soy en cardiopolítica. interacción lúdica, ¿no? Yo quiero hacer Sí. una precisión aquí porque Sí, para que invitar a no satanizar los videojuegos. Estoy conviviendo aquí en un espacio que se transmite igual en YouTube, igual en Facebook. Y Facebook me gusta porque reúne en una plataforma a gentes de diferentes edades y con diferentes perspectivas, tanto los que juegan Fortnite y entienden muy bien qué es la inteligencia artificial y la realidad aumentada y además saben distinguir entre realidad aumentada y realidad virtual, que no es lo mismo, hasta las personas que, pues como nosotros creemos que los videojuegos son el Pac-Man y el Tetris y ya, ¿no? Ahí sí Pero quiero hacer yo una hay acotación. hay que distinguir, porque sí, dice Anuar, bueno, pues la gente se peleaba en los arcades. Estamos grabando esto a 2 días después de que la gente se peleó por un boleto de Spider-Man, ¿no? Es decir, el medio no es el que causa los males, sino es lo que podríamos llamar natura humana. Quiero enseñarles algo también muy ilustrativo. Esto es ustedes recuerdan la palanca del Tetris, ¿no? Una palanca con un botón. Ujú. Bueno, este es una interfaz estándar de videojuego, ¿no? Con 2 palancas en lugar de una, un montón de botoncitos, ¿no? Para diferentes cosas. Y no obstante, que son los pulgares los que se mueven, también los índices, ¿no? Y esto ya da una gama de complejidad para jugar. La interfaz ha crecido enormemente. Y ahora con Meta de Facebook, la interfaz crece aún más porque ya hay interfaces que te captan los movimientos del cuerpo, ¿no? La famosa Kinect, que es una camarita que se pone arriba del televisor. Y también de Nintendo, que sacó estos controles divididos, ¿no? Uno para cada mano y puede uno moverlos y jugar tenis y jugar box y toda la cosa, ¿no? Entonces ya la interfaz ha crecido tanto que bueno, ya podemos hablar de incluso que las ventajas que en su tiempo se estudiaron en los 80 ya han crecido, igual las desventajas, pero me refiero a las ventajas motrices, que ya vamos a ir para allá. Pero ahora sí, Adriana, me parece que también dabas un punto ahí interesante. Y sigo yo. Ajá. Es que de hecho siento que te nos adelantaste un poquito, porque, o un mucho, porque ahora estaba ahí en el asunto de los 80s. Ajá. Yo la verdad es que pues no por cuestión de género, sino porque a mí no me gustaban los videojuegos, pues yo no le entré a la onda de los videojuegos, ¿no? Yo sí era de muñecas y jugar otras cosas. Sin embargo, tenía yo un tío, unos 4 o 5 años mayor que yo, que justo le tocó esta onda ya en México, las famosas chispas, no sé Ujú. Claro. que entonces era que todo igual como me imagino que como el arcade, ibas a la maquinita y te gastas lo que tu mamá te daba para el huevo, para las tortillas, para la carne, y entonces te la pasabas en las chispas, ¿no? Yo me acuerdo que mi tío se iba a las chispas a jugar y pues sí, o sea, ahí el pleito no era que jugaran, ahí el pleito era que se gastaban el dinero en las chispas, ¿no? Obviamente, dependiendo de las chispas y del recurso, pues no gastabas tantos dólares aquí en México, pero sí era como para los papás, para las familias era gastar el dinero y decían es que voy a las chispas, ¿no? Y era decir, estabas ahí frente a la maquinita
jugando. Al final era como este asunto de te tardas mucho en las chispas y además te gastas la lana, ¿no? No me traes las tortillas a tiempo, ¿no? Que es lo que yo recuerdo, ¿no? Al final del día era como esta también interacción de los jóvenes, de los adolescentes y que se vivió en México, sí de una manera diferente porque seguramente en otros países ya los videojuegos estaban pues más avanzados a lo que teníamos en las chispas aquí en México, ¿no? No sé tú qué piensas al respecto. Y la otra parte, yo no satanizo la interfaz ni todo lo que se desarrolla. Más bien es el para qué queremos los videojuegos. Porque al final del día, sí hay una enajenación. O sea, tú hablabas de la enajenación de los años 70, en donde en estos lugares había alcohol, drogas y se peleaban, pero también hay que pensar la enajenación de acuerdo al contexto que nosotros vivimos y cómo se da, ¿no? Porque en un inicio yo pienso que como todos le vemos la parte hasta inocente del videojuego, ¿no? Pero cuando ya se convierte en otra cosa en la cual tú desde, a lo mejor como papá, en el pensar comprar un videojuego, pues puede ser uno, pues está de moda y la otra es pues entretente ahí porque yo estoy bien clavado en la chamba, ¿no? Pero en ese espacio hay otras cosas que se generan con los jugadores, con las jugadoras en los videojuegos. Pero bueno, querida Carmen. Y ahorita va la querida Carmen, perdón Carmen, y ahorita precisamente para ir cerrando en algún momento del tema, vamos a hablar de la clasificación en los videojuegos en México, para que los papás también sepan qué clasificaciones hay y qué videojuegos comprar a través de eso, ¿no? Perdón Carmen, lo lamento. Sí, porque este César habló en chino, sí me habló unas palabras en chino, ¿no? Porque sí, la verdad, o sea, si yo te lo pregunto como papá o como mamá, o sea, hay cosas que no entiendes, ¿no? O sea. Ahorita los desmenuzamos punto por punto. Querida Carmen, sí, yo ya bien invitado. Sí, Claro. ya nuestro moderador y director del programa, no a Ricardo. Lo siento, Carmen, lo siento. No te preocupes, querido Anuar. Para seguir en la onda ochentera y noventera, yo creo que aquí hay dos factores importantes. Uno, que en esta época que decía Anuar y Adriana, realmente los juegos estaban fuera de la casa. Entonces, obviamente era un gastadero porque aunque fuera de a peso, pues sí podíamos estar horas en las maquinitas y a mí sí me dio por las maquinitas. El lado positivo del asunto es que muchísimos negocios que estaban en decadencia, entiéndase tiendas, farmacias, no sé qué, surgieron o lograron sobrevivir porque ponían una maquinita, en mi caso eran los marcianitos que estaba el cañón y que mataba marcianitos, ¿no? Podías estar horas y muchos negocios lograron sobrevivir gracias a las mentadas maquinitas. Y otra vez, el medio es lo que cambia, porque las maquinitas llegaron a sustituir estas otras maquinitas de dulces que le ponías una moneda y salía un dulce con un premio, o reemplazaban a estas otras maquinitas que era también ponías una moneda y había un bracito que sacaba el juguete y que te despachaba el juguete. Todas ellas, todas ellas que están vigentes en la actualidad, hay supers donde todavía puedes encontrar ese tipo de máquinas. Entonces, como decíamos, lo que es adictivo propiamente no es el videojuego. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el videojuego? Que cuando ya se lleva a la casa, esto se vuelve exponencial. ¿Por qué? Y aquí yo quisiera que César o Adriana nos explicaran esto que ya nos mencionó Anuar Ricardo, que es la gratificación inmediata. O sea, esto que a mí me genera comerme una gran barra de chocolate, sobre todo si es un chocolate semi amargo o chocolate con café. Bueno, yo me puedo morir y me puede encantar. ¿Qué es esto de la gratificación inmediata? Porque también tiene que ver con muchas otras adicciones, con el alcohol, con la droga, con el sexo, con la comida. Es que en este gusta la caso, pregunta, bueno, que voy a agarrar tu mismo ejemplo del chocolate. Tú comes un chocolate, te gratifica inmediatamente.
¿Cuál es el problema? ¿O cuál es la ventaja del chocolate? Que el chocolate se acaba. ¿Cuál era la ventaja del videojuego en la calle? Pues que eventualmente el cambio del pan, de las tortillas, se acaba. La consola en casa, pues no se acaba. Es un estímulo que se tiene ahí constantemente. Y eso ya cambia la ecuación del juego. Ahora bien, hay juegos especialmente diseñados para que estés enganchado mediante una gratificación inmediata. Hubo un escándalo cuando recién salió el Candy Crush, que de eso se trataba. Era Claro. su nivel y había una gratificación inmediata, ¿no? Y hasta te ponían los confites ahí y los fuegos artificiales de, ya pasaste un nivel, eres un supermaster, pero te va al siguiente y te va al siguiente y es algo que no se acaba. Podías llegar al nivel 3000 y seguir jugando Candy Crush. Seguir jugando Candy Crush. No, pero además o sea, no porque yo sepa de esas cosas. Me han platicado que cuando además te conectabas por una red social, por ejemplo, Facebook, entonces todos tus amigos aparecían en tu Candy Crush y veías como tu amigo, tu amiga iba ganando posiciones y te iba aventajando en los niveles y entonces se volvía una competencia. Fíjate que hay que distinguir dos cosas. La primera es evaluar lo que el Candy Crush importó de la lógica de las redes sociales, porque eso nació en redes sociales. Ajá. El comparar tu vida con la vida del otro, ¿no? El Instagram. El otro ya se fue a la playa. Yo me quedé en casa, ¿no? Por ejemplo. Pero esa ya es lógica que nació en otro medio, en la red social, que Candy Crush supo importar muy bien y lo explotó al máximo. Pero además hay que poner en la mesa otra de las distinciones que a veces se nos escapa al análisis, que es que cuando pensamos en videojuegos, típicamente pensamos en cosas para niños, ¿no? Cuando la realidad ya ahorita, 2021, pues ya es una según, porque ya no es tanto cosa de niños. Hay videojuegos especialmente diseñados para el público adulto, bajo una lógica adulta. Caso Candy Crush, que el nivel de habilidad de los niveles superiores es para adultos. Y la gratificación y la lógica es para adultos, lo mismo que una red social. Entonces, esos cambios de elementos cambian la ecuación de todo esto. Sí y no. Yo te voy a decir por qué. Porque tú estás hablando de cuando ya estás en casa y ya tienes un móvil o tienes una computadora. Yo te puedo decir que cuando estabas en las chispas, sí se genera un proceso de adicción, porque al final del día sí hay una cierta problemática. O sea, cuando empiezas a tener una adicción a las chispas, entonces empiezas a buscar dinero de donde hay. Empiezas a No buscar dije dinero que de las... en los niños no hubiera ese componente adictivo. A ver, espérame tantito, César, es que te fuiste hasta el Facebook, hasta Candy Crush, pero yo me estoy regresando un poco a precisamente esa parte de gratificación inmediata. Al final del día es un desplazamiento, que es la pregunta que hace Carmen, es un desplazamiento de lo que no es, de lo que no estoy teniendo en casa y que me lo da el videojuego a partir de un proceso en el cual interviene algo muy importante que es la ludopatía, ¿sí? Que es muy diferente a una cuestión adictiva de un alcohol, de unas drogas. ¿Por qué? Porque entonces para las familias estaba permitido porque era un juego. ¿Qué sucede? Te empiezas a dar cuenta que hay una adicción cuando empieza a haber situaciones en casa en donde está faltando el dinero, en donde ya no estás llegando a casa temprano o te estás saliendo a la escuela y te empieza a generar en la cuestión de la adicción, pero entonces, ¿cómo compites? Porque te dicen estoy jugando, ¿sí? Y aparte hasta había torneos en las chispas, si no me equivoco por ahí, Anuar, había torneos en las chispas y además, así como dice Carmen, en las tienditas hasta hacían sus apartados, o sea, llegaban y le decían al de la tiendita, pues ya se registró primero ¿no? Y si el primero llevaba 100 pesos, pues echaba toda la tarde o 3 horas, ¿no? Pero a lo que voy es a la parte del desplazamiento de lo que no hay y de lo que la cuestión inmediata del ganar a través del juego que está fuera de casa, que no es la lotería, que no es las serpientes y escaleras, el bingo, porque es como un bingo.
¿va? Pero no ganas dinero. Para poder tender un puente entre lo que dijo César y Adriana, justamente en el epítome y la explosión de los videojuegos, cuando llega esta crisis en los años 70 en Atari y 80 de Atari por este terrible videojuego llamado E.T., surge en las universidades de Oxford, en Inglaterra, y en estudios en Japón, porque en Japón ya existía un problema real de los videojuegos, un problema muy, muy, muy cañón, en el que había jóvenes que de hecho hasta la fecha existen todavía en Japón, estos lugares que llaman departamentos gamers, que tienen su nombre en japonés, que la verdad ahorita no sé, y surge a partir de estos años, en los años 80, finales de los 70 y 80, algo que se llama ludología, que es el estudio del análisis de los videojuegos a través de las ciencias sociales. Es decir, cómo afectan de manera positiva y negativa los videojuegos en los jóvenes. Esto surge en los años 80, ¿no? Ni siquiera los videojuegos tenían ni por asomo la onda de lo que tenemos ahorita del juego en línea. Tiendo el puente con lo que dice el querido César y lo que dice Adriana, porque a partir de la ludología se crean estas áreas que actualmente le llaman el iceberg, ¿no? O sea, estas zonas en las que puedes dividir lo que se asoma y lo que ve la gente y lo que no ve la gente. Lo que veía la sociedad y lo que se le daba a la sociedad eran, miren, sí existen estos problemas, controla tus hijos, cuánto tiempo juegan. Dineros. Exacto, ¿no? Y estas son la parte del iceberg, la que todo mundo estaba de acuerdo, ¿no? Del lado positivo, pues la creación de videojuegos para personas que habían sufrido, por ejemplo, algún tipo de accidente y habían perdido alguna parte de su cerebro, que podían reconstruir a través de la plasticidad de este órgano, pues volver a recobrar ciertas actividades o como que mudarlas del CPU, ¿no? Exacto. Esto es lo bonito de la ludología, pero ¿qué pasa? Que yo que estudié un poco antropología, no soy antropólogo, pero ¿qué pasa cuando las ciencias sociales y las empresas se unen como buenos demonios, crean estudios de mercado? Y los estudios de mercado funcionan, incluso nosotros no nos damos cuenta, pero funcionan como esta parte de, por aquí le vamos a llegar a la gente. ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Qué pasó en Japón? ¿Qué pasó en África? ¿Qué pasó en Europa? Llegan los años 90 y explotan los videojuegos. Querido. Perdón, querida Carmen, sí. No, es que queremos aprovechar esta transición para hacer nuestro primer Barabara, llévelo. Soy fan. Sí, para que sepan que tenemos el canal de Cardiocuritas en YouTube, como lo comentó Adriana, todas las redes en Cardiocuritas, entiéndase, bueno, todas no, porque son un montón, pero sí, Twitter, Instagram, Facebook. Perfecto, bueno, estábamos con nuestras situaciones, ya saben que la tecnología también nos juega de las suyas, tuvimos ahí un pequeño break de unos minutitos, estamos de regreso, estábamos con nuestro Barabara, llévelo, nos pueden contactar, así como nuestra querida Carmen nos dijo, en redes sociales o en los siguientes teléfonos. César, ¿nos ayudas con el primero y yo doy el segundo? 55 86 88 44 38. Aviéntate de una vez el otro, por favor. Y también el 55 20 95 49 24. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Anuar, también okay. El PayPal de cardiocuritas @gmail.com. No se los olvide. Si usted cree que este proyecto merece tener retribución económica, estamos gustosos de recibirla y se los agradeceremos mucho. Claro que sí. Y bueno, acuérdense de que podemos estar igual aquí en sala VIP con nuestros invitados y poder hacer la plática y el tema más sabroso de lo que teníamos, ¿vale? Bienvenida, querida Carmen. Terminamos nuestra Barabara. Me parece genial. Y entonces vamos ya a la segunda parte, que es el meollo, la parte crítica de la cuestión. Exacto. La parte del punto de quiebre o del punto de no retorno. Y ahora sí,
querido Anar, platícanos en este momento donde los maquiavélicos investigadores del mercado y las empresas de videojuego encuentran la manera de engancharnos a sus creaciones malévolas para que estemos pegados completamente, porque además ya no están en la casa, ¿no? Con el Atari, con el Pac-Man, todavía con el Xbox, estabas en la casa. Ahora te lo Sí. puedes llevar a donde sea, está en la tableta, está en el celular, está en absolutamente todos lados. Platícanos, Anuar. Sí, explota a partir de los años 90 con la llegada del Internet, aunque todavía no bueno, obviamente parecen épocas en las que el Internet no existía como tal, pero bueno, el Internet ya existía, ya era una herramienta y ya empezaban los primeros juegos que utilizaban las redes internas, ¿no? Esto que era como me conecto en la computadora aquí y con un cablecito puedo jugar con mi compañero que está al lado. Esto lo hacían en las universidades en Estados Unidos, ¿no? Incluso las primeras redes y Facebook surge de ahí, bueno, eso ya es adelantarnos un poco, pero aunque parezca una teoría de conspiración, no lo es, ya que hay estudios muy profundos, precisamente aquí tenía, por ejemplo, un libro llamado Ludwig's Love Stories, nota sobre el debate de lo que nunca puede ser, es un libro titulado, publicado en julio de 2006 y que precisamente habla de cómo el estudio de los videojuegos nace a partir de de todo este boom y empiezan los estudios, es decir, empiezan a ver qué es lo que más le gusta a la gente y rompen con el estigma de que los videojuegos son solo para los chicos nerd o de universidad y se adentran con las marcas, ¿no? Ahora vamos a hacer un videojuego con Warner Brothers que hable sobre los Looney Tunes. Ahora vamos a hacer un juego con Disney para que pegue con los más pequeños y así venderle también la idea a los papás de que sus juegos son educativos. Es decir, no quiere decir que los juegos no sean educativos. Hay muchos. Hay juegos, incluso hasta de la Biblia. Hay trillones de juegos que hablan sobre Dios y la Biblia, ¿no? Y sí, hay juegos que nacieron del arte, como Mario Bros, que nace precisamente de diseñadores japoneses con una visión espectacular del arte, y hay otros que empiezan a abarcar, que esos son los menos conocidos, que empiezan a ver que el terreno de los videojuegos es un caldo de cultivo para volver adicta a la gente. Videojuegos de franquicia, a los que yo les llamo videojuegos de franquicia, es decir, videojuegos que no están inspirados en un arte natural, sino Claro. en generar dinero. Estos son los peligrosos para la gente que nos ve. Porque, Quiero mostrar a cámara, perdón, sí, Anuar, algo que dijo la doctora Carmen, que ya te puedes llevar el videojuego a todos lados. En los 90, el periodo del que está hablando Anuar, comienza esto, que es un es el Game Boy. dispositivo portátil. Y ahorita está, bueno, ya pasó la moda, porque las modas ahora pasan rápido, pero aún sigue vigente, creo, un juego que se llama Pokémon Go, que Ujú. tiene su historia, empezó en esta época. Miren esto. El Este es Pokémon Red. uno de los primeros cartuchos del Pokémon de aquella época. Entonces, todo lo que está ahorita vigente tuvo su época y viene de su historia. Y claro, todas estas que llama Anuar videojuegos de franquicia, pues tienen ese arraigo de estudio de mercado ya de siglos, iba a decir, de décadas. O sea, ya son 3 décadas las que lleva Pokémon ahí en el mercado. Sí, y bueno, solamente como para terminar esta historia y cómo llegamos a todo esto, es decir, se han creado videojuegos incluso en México y en otros países que ayudan como habíamos platicado, por ejemplo, a encontrar de nuevo habilidades que habías perdido en algún accidente. Hay un juego buenísimo que se llama Neuro Racer que te ayuda a memorizar patrones mientras estás manejando un coche, ¿no? Y este te ayuda a hacer tareas cognitivas en personas de 60 años. Es fascinante hasta dónde ha llegado esta parte, ¿no? Y es que a veces nos volvemos un poquito más flojos conforme vamos creciendo para algunas cosas y perdemos la plasticidad de nuestro propio cerebro, ¿no? Pero también se han desarrollado videojuegos a los que yo llamo casinos móviles, como Candy Crush, los cuales sí son gratis para el acceso de la población, pero tú tienes que pagar por tener beneficios, ¿no? Tener mejores propuntos y todo.
sin adelantarnos mucho, los 90 y los 2000 surgen estos juegos que no generaban ya tanto dinero como antes, porque ya hay tantas franquicias, ya hay tantas marcas que quieren hacer videojuegos que ya no generan tanto dinero como ahora. Los videojuegos vuelven a tomar su impulso en el 2008-2010, cuando nacen los videojuegos en línea. Es decir, los videojuegos donde ya te puedes conectar con tu amigo y tu compañero que vive en Europa, en Japón, en Rusia, en Colombia, en tu colonia de al lado, y empiezan a generarse estas comunidades. Las comunidades de videojugadores en línea crean vastas comunidades de millones de personas, y es donde empieza, se puede decir, como la nueva era de oro de los videojuegos, donde sí, ayudan muchísimo, a mí me encantan, yo soy fan, yo tengo una consola, yo juego en línea con mis amigos, yo juego en línea con todos, pero también socialmente empiezas a ver que también se crea un nuevo mundo allá adentro, un nuevo mundo virtual, el cual ahí yo creo que sí es una tarea, y ahorita ya yo dejo a la voz a los expertos, yo solo vengo a narrar historias, pero, pero dejo a los expertos esta parte donde creo ya que se está creando un mundo en el cual ya no podemos entender ni entrar ya los que estamos más grandes, e incluso se crean alter egos de personajes que dices, wow, ¿qué está pasando dentro de esos mundos? Y todos, incluso Carmen y Adriana y César, ahorita actualmente por lo menos hemos jugado un videojuego en nuestra vida de los 2000 para acá, o sea, en nuestro teléfono móvil. Facebook es un videojuego enorme, por ejemplo. Sí. A Ahora sí. ver, nada más un detalle, querido, ya casi te nos tienes que ir. Ah, sí, Y yo yo sí feliz. quisiera cerrar o sea, la parte de la Sí. historia con esto de que además ya puedes transmitir en línea, no nada más Sí. compartir y jugar, sino transmitir, y el videojuego se ha vuelto un espectáculo en donde alguien, o sea, chavos, porque generalmente son gente muy joven, puede ganar dinero por jugar en línea y por hacer un show de jugar en línea. Y entonces eso se ha vuelto una alternativa profesional como un jugador de fútbol o como un rockstar, ¿sí? Adriana. Bueno, en definitiva, es un mundo en el cual para poder entenderlo al 100% es ya bastante complejo, ¿no? Yo me voy a remontar un poquito también al asunto que mencionó César cuando hablaba que los videojuegos no solamente son para niños y que tú lo reforzabas, ¿no? Que también son para adultos. La situación está que en qué momento, o sea, lo peligroso de los videojuegos es en qué momento entiendo que la realidad tiene determinadas características que te hacen aterrizar aquí y en la hora, tanto para el adulto como para los niños y para los adolescentes. Te puedo decir así con conocimiento y hasta vivencia que hubo un momento en el que yo regalé una consola y entonces yo decía, yo quisiera hacer control de la consola para que, o la pantalla para que me veas, para que me toques, ¿no? Porque rebasaba ya y al parecer no se sentía todavía como una adicción porque era una persona adulta, ¿no? Los videojuegos terminan con familias y terminan con, no los videojuegos, la adicción o la forma en la que lo vives termina con relaciones familiares, con parejas y hasta rupturas con hijos y con hijas, ¿no? Entonces, esa es la parte delicada que dentro de la mercadotecnia, que todo lo que tú narraste y lo que hemos estado platicando aquí entre los cuatro, preocupa, porque si tú como adulto no estás teniendo la conciencia de por lo menos conocer qué es y en qué momento vas a dar un videojuego y el para qué lo vas a generar, o para en tu casa o contigo como persona, entonces perdiste el piso. Porque bueno, yo te puedo decir que en algún momento dado acá en casa, no sé, ha habido consolas, pero no se usaban, no se utilizaban videojuegos en donde era la violencia muy exponencial. ¿Sale? Porque entonces tratas por lo menos de comprender y entender, aunque sepas que atrás del videojuego hay 20,000 cosas, ¿no? Aunque sepas que en el videojuego también puedes encontrar cuestiones educativas. Adelante, Roy. Sí, gracias, querida Adriana. Perdón,
por esta parte. Creo que sí es como cualquier adicción en la cual ya te puedes sumergir y lo que creo yo es que te tienes que hacer responsable y consciente de tus propias decisiones con respecto a los videojuegos. Ahora, la violencia en los videojuegos siempre ha sido un tema delicado, pero bueno, finalmente violencia ya está en la televisión, incluso desnudos en la televisión y toda esa parte. Yo creo que en lo personal, y ya si me voy me pueden decir, ese Anuar qué, ¿no? Pero No, creo pero yo hay que algo que sí. yo sí quisiera decir delante de ti antes de Ajá. que te me vayas rápidamente. El tema de la violencia en los Ujú, videojuegos es que en la tele, en el cine, en lo que sea, no la ejerces tú. exacto, Y en el videojuego, el que practica el videojuego ejerce la violencia. Pero exacto. aparte, es una violencia que no es real. Entonces, a muchos chavos les genera la sensación de que como es virtual y como si pierdes la vida, pero tienes tantos puntos, entonces tienes tantas vidas de reserva, entonces se pierde la noción de lo definitivo de la muerte, ¿sí? De la Y finitud, ¿no? eso, ajá, y eso es algo que sí ya se ha encontrado, de que los chavos, o sea, de Ujú. por sí siempre ha pasado que le meten el pedal cuando se agarran el coche del papá, pues en este caso se vuelve exponencial simple y sencillamente porque muchos chavos realmente han perdido la noción de lo definitivo de la muerte. O sea, que te mueres y ya. O sea, no hay vidas extras, no hay puntos extras que te puedan regresar del más allá. Y es que los videojuegos se han vuelto tan complejos, es decir, se han vuelto, o sea, los han querido, bueno, no los han querido, los han hecho muchos de ellos que se parezcan tanto a lo que ves realmente o sea, en la vida real. Incluso los gráficos llegan al modo fotorrealista, es decir, los ves y Ujú. dices, pues está más bonito que donde yo vivo, ¿no? O sea, no manches, está más increíble. Y pero a lo que voy es que creo que hay una corresponsabilidad entre aquel que juega un videojuego, ya sea un adulto o hombres o mujeres que se vuelven adictos. Yo creo que lo de las competencias es fantástico. Actualmente hay todo un mercado profesional para volverte gamer, o sea, que puedes ganar incluso 100,000 pesos sentado 3 horas ahí en una silla y eres un superjugador. TV Azteca tiene ya digo, perdón por las marcas, pues, televisoras grandes ya tienen sus torneos que se llaman eSports, ¿no? Ujú, Ujú. ujú. O sea, eso me parece fantástico. La competencia sana es la importante. Cuál es la línea delgada y en la cual ya me despido? En la que creo que tenemos que tener más responsabilidad, por ejemplo, como padres, para el control parental con nuestros hijos. Es decir, qué queremos ver, involucrarnos y no tenerle miedo a saber de qué se trata un videojuego. Porque incluso el videojuego más violento que puede jugar tu esposo o tu esposa y a la cual se puede volver adicto, el niño lo puede ver en toda la publicidad, niño o niña lo puede ver en la publicidad, en lo mismo que reflejan los adultos y por esa razón también Ujú. va a querer jugarlo, ¿no? Bueno, eso es en lo que creo. Por esa razón, en el año 2004-2005, gracias a un videojuego llamado Grand Theft Auto 2 de PlayStation 1, se crea la clasificación de contenidos de videojuegos. Es decir, por Ujú. la violencia que en algunos se reflejaba y que si uno ejerce, eh, se crearon la clasificación. Entonces doy la clasificación y con esto me despido y les agradezco mucho. La clasificación va de la clasificación A la D en México. Esta es la de México para que ustedes cuando vayan a estas tiendas a comprar estos videojuegos o adquirirlos en línea, la clasificación está en grande. De hecho, aquí tengo una muestra. Este, este es el juego de Spider-Man. Y aquí está la clasificación, ¿no? En grandecito. Todos los papás pueden verla. Y y aquí le ponen teen para adolescentes, ¿no? Ujú. Esta clasificación ustedes la pueden ver en todos los videojuegos. Y en México la clasificación es contenido A, como en la televisión, contenido para todo público, B, que es para adolescentes a partir de 12 años, B15, que es para contenido de mayores de 15 años, clasificación C, como en el cine, Ujú. Ujú, contenido no ujú. apto para menores de 18 años, y contenido D, que es de contenido extremo y exclusivo para adultos. Entonces, creo que podemos trabajar en conjunto para que este mundo de los videojuegos, que cada vez es más grande, que cada vez se pueden involucrar nuestros hijos, hermanos,
hermanas y pequeños, y ya adolescentes, y que muchos de ellos ejercen una carrera a través de esto y que está increíble, podamos también involucrarnos para que a la par entendamos este mundo y también como usuarios, padres de familia y gente que le gusta esto, podamos exigir mejor contenido de calidad de estos videojuegos y no volverlos casinos o nada más juegos que tengamos que tener para sacar nuestro dinero. Así que pues chequen ahí la clasificación que pueden ver. Y si quieren, les pasamos la información para que también la puedan compartir en las redes de Cardio Curita. Y Nos es un placer encantará. estar aquí. Claro Muchas que sí. gracias. Muchas gracias a ti, Te Ana. mandamos besos, querido Anuar. Anuar. Es una pena que no puedas seguir más y mucha suerte en tu siguiente programa, que es ¿cuál? Ahorita, bueno, en este momento, ustedes lo pueden escuchar en podcast. Vamos a escuchar Y Ahora Que Vemos, y vamos a hablar precisamente de una película basada en cómics que es Venom, Carnage. Entonces somos fan del Sí. cine. Y el Del lunes cine en la adolescente. noche, después de que vean esta emisión que vamos a tener en Icónica Urbana, La palestra, que la conduzco con mi queridísimo César Uribe y el profesor Jesús Sánchez, maestro en geografía, y pues su servidor, que pues ya ven, nada más está aquí echando. me parece genial. Pues te dejamos para que llegues tranquilamente a tu siguiente programa. Y muchísimas gracias por venir, querido Anuar. Un placer y de verdad muchas gracias. Felicidades a Cardiocuritas, es un extraordinario programa. Muchas Gracias. gracias. Muchísimas gracias. Tengan una bonita noche. Suerte. Igual. Y ahora, Bye. ¿Qué vemos? Querido César, ¿por qué no te echas el segundo barabara y me lo llevo? claro que sí, claro que sí. Y como veo que seguimos grabando, afortunadamente venciendo las vicisitudes de la tecnología y esos retos lúdicos también que la tecnología nos impone aquí en la grabación de El Cardiocuritas de esta noche. Estamos en el 55 86 88 44 38 y en el 55 62 46 66 56. También en el 55 20 95 49 24 para informes de cómo estar aquí con nosotros, de también informes para hacernos un aporte, porque, ¿qué creen? Tenemos PayPal en el cardiocuritas@gmail.com, en donde el mismo correo sirve para pedir informes. Asimismo, cada uno de nosotros tiene actividades que pueden ayudarlos a su crecimiento personal. Está Adriana con sesiones terapéuticas, también sesiones de Reiki, trabaja a distancia y de manera presencial. Está su servidor, que trabaja de manera pues virtual, sesiones terapéuticas y también sesiones de algo que desarrollamos con algunas pocas personas que leemos lo suficiente para dar libroterapia, que es mandar a leer algo específicamente elegido para ustedes. Y finalmente Carmen, que aparte de estar aquí en Cardiocuritas, dirige algo que es un proyecto muy interesante, muy bueno, que es la lectura, el análisis de su lectura. No es grafología, sino es ver el discurso, la manera de escribir que tienen, el estilo, diría yo, pero es, por supuesto, mucho más fino que eso. Para mayores informes, pues están el correo que ya dije, cardiocuritas@gmail.com, y los teléfonos 55 86 88 44 38, 55 20 95 49 24 y 55, lo voy a decir despacio porque son muchos 6 juntos, 62 46 66 56. El anticristo. Y bueno, como dicen que en México, desde donde estamos transmitiendo esto, es menester hablar mal de el ausente. Bueno, ya que se fue Anuar Ricardo, vamos a... no es cierto. Vamos a... me permito reforzar esta parte de la clasificación, que hay una
la clasificación de similar a la norma mexicana, que es la que dijo ya la clasificación en el cine, A, B, B, C, D, pero él nos mostró una etiqueta en los CDs y cartuchos de videojuego que a veces trae la equivalencia, a veces no. La equivalencia mexicana son etiquetas a colores, la A en azul, B en amarillo, C y D en rojo, para más explícito, pero a veces solo van a encontrar la clasificación americana y se las comparto con mucho gusto. Clasificación E, contenido para todo público de todas las edades. E10 más, contenido para adolescentes a partir de 12 años. Contenido T, que es contenido teen, adolescentes para mayores de 15 años. Contenido M es para mayores de 18 años. Y contenido D es contenido extremo, explícito y únicamente adulto. A mí me Bueno, parece que poder hacer estas aclaraciones es muy importante. Yo no sé si de verdad todos los que somos padres de familia o los adultos que proveemos de algún videojuego a menores o hasta adolescentes, tengamos la claridad de esta clasificación, que es muy explícita en el cine, ¿no? Y hasta en la televisión te ponen entre las cintillas, ¿no? Para los programas que tienen. Sin embargo, en el afán de complacer y de saber que el videojuego es algo que está muy in y que tampoco vas a dejar a tus hijos fuera de, sí me parece que en muchas casas, en muchos hogares, no hay este acompañamiento de saber qué es lo que te estoy comprando, ¿no? O sea, lo hacemos de manera muy, muy superficial, como nos comentabas, como nos comentabas hace ratito, César, y también el buen Anuar. Y entonces es cuando lo peligroso ya no es con el menor, sino lo peligroso es que tú como adulto, como tutor, no estás teniendo la claridad y después padeces las consecuencias, ¿no? Porque al final del día sí hay consecuencias en las cuales si nos quejábamos que antes la televisión era la nana de los niños, pues entonces pasó a los videojuegos, pasó a los celulares, pasó a las tabletas, y hay un momento en el que no, ni siquiera tienes control porque los chicos están jugando hasta las madrugadas, ¿no? O sea, se desvelan más por la cuestión de la adicción que por otro sentido, ¿no? Y entonces sí sería el planteamiento qué hacer, ¿no? O cómo trabajarlo, y yo lo propongo no desde que el chico ya está desvelándose toda la semana jugando videojuegos, ¿no? Sino desde tu adulto, cómo lo estás haciendo, cómo lo estás llevando y qué tanto te estás acercando a eso, ¿no? O si tu adulto también ya estás en ese nivel. No sé qué piensen por ahí ustedes. sí, bueno, yo comenzaría a romper un poquito esta tensión hablando de los rasgos positivos que se han dicho muy poco de los videojuegos, porque se ha hablado de la estimulación neuronal y psicomotriz y el recableado del cerebro cuando algo le falla, pero no se ha comentado, por ejemplo, que incluso en las personas sanas, o sea, realmente los chicos tienen un desarrollo cerebral, un desarrollo de coordinación, ojo, movimiento, de coordinación, entre el pensamiento y la acción. Los que tienen acceso a videojuegos tienen una coordinación muy diferente que quienes no lo tienen, ¿sí? Esto depende, como todo, de la normalidad y del grado. Entonces, yo creo que el primer rasgo para seguir con lo que dice Adriana es poner los límites, ¿sí? O sea, por ejemplo, hablábamos de una mamá que le quería regalar un iPhone a una niña de 8 años. No hay ninguna razón lógica, válida, coherente para que un niño que sea menor, ya no digamos de 8, sino de 12, 14 años, tenga acceso a un smartphone, a un teléfono celular, con la posibilidad de entrar a cualquier página de internet,
con la posibilidad de tener acceso a cualquier juego, porque en las cajas tú puedes ver la clasificación y el papá puede tener mucho cuidado de que a su niño de 8, 9, 10 años le compre el videojuego que corresponde a la clasificación. Una vez que un niño tiene acceso a una computadora o a un teléfono celular, eso se vuelve materialmente imposible de regular. O sea, en la computadora tú todavía puedes tener una cosa de control parental en donde tú puedas decir, este tipo de contenidos, yo no quiero que mi hijo los vea, pero ya cuando le das un smartphone y más con el conocimiento que tienen los niños que no tienen los papás, pues entonces eso se vuelve muy difícil de controlar. Entonces yo empezaría, aparte del reconocimiento del sí las virtudes que tienen los videojuegos, yo empezaría con las recomendaciones, ¿no? Primero, vigilar la edad no solo de la cajita o del cartoncito de la clasificación del videojuego, sino a qué edad le compran un Xbox, o sea, un control para jugar o un lector de cartuchos de videojuegos, a qué edad le regalan o le dan acceso a un teléfono celular. Por ejemplo, yo tengo una sobrina nieta de 5 años que tiene acceso al teléfono de su celular de sus papás, ¿no? Y entonces un X tiempo al día ya terminaste tu tarea y decirle un X tiempo al día te presto mi celular abierto en las carpetas correspondientes para ciertos juegos que la niña puede jugar, que es pescar el pajarito, que es la florecita, no sé qué, correspondiente a su edad. Termina su hora, su no sé qué, y regresa inmediatamente el celular a manos de la mamá o del papá, ¿no? Siguiente recomendación, los juegos, ninguno, ni videojuegos ni no videojuegos, es reemplazo de los padres. Y creo que Adriana lo dijo clarísimamente desde el principio. Cuando los niños se vuelven adictos o los adultos nos volvemos adictos a lo que sea, particularmente a los videojuegos, es porque hay carencias en la familia, hay carencias afectivas, hay carencias de desarrollo personal que se están satisfaciendo y si no es el videojuego, va a ser lo que sea, porque esa carencia se tiene que subsanar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando se ve que un niño ya está dedicándole demasiado tiempo al videojuego, que ya no duerme, que gasta demasiado dinero, que se vuelve el tirano de los papás? Es que mi amiguito ya tiene el videojuego fulano de tal y yo lo quiero, ¿sí? Pues lo primero es darnos cuenta de cuál es el problema que subyace detrás de que el niño esté jugando 6, 8, 10, 12 horas al día un videojuego. Porque, insisto, si no es el videojuego, va a ser alcohol, va a ser drogas, va a ser lo que sea. Porque el problema Bueno, no está en el videojuego, sino está detrás. qué bueno que dices eso, porque me hace pensar o sea, todo nos estorba cuando es un problema, pero cuando no es un problema, lo apapachamos y lo queremos. Es el caso de la nana. Llámese televisión, llámese videojuego. Hay que aceptar, yo los invito a aceptar como papás, cuando es que la nana nos dejó de convenir, ¿no? O sea, porque si ese aparato de vino nana fue que en algún momento lo dejamos. No nos hagamos, la verdad es que en algún momento permitimos que la nana se ocupara unas 2 horas, pero cuando son 6, 8 horas ya no nos gustó. Lo que está diciendo Carmen es eso, hagámonos cargo de nuestra parte como papás y decir, bueno, si no quiero este comportamiento, pues tengo que hacerme yo cargo de esas horas de calidad con mi hijo. Pero además, yo quiero hacerles una recomendación, aparte del etiquetado, que es que ya contamos con esto que estamos viendo, Facebook, YouTube, bueno, no, ¿por qué mi hijo se embeleza tanto en eso? Bueno, hay unas excelentes reseñas de menos de 10 minutos en YouTube de qué se trata el específico videojuego que está jugando. ¿Por qué? Porque a veces entramos a corregir algo desde el desconocimiento. Yo les prometo que si se avientan esa reseña 9, 10 minutos, 15 a lo mucho,
es un tiempo muy bien invertido. ¿Por qué? Porque eso que quieren corregir, oye, deja de jugar eso. Es diferente cuando ya lo conocen y es diferente cuando decir, a ver, ¿en qué vas? Fulano ya le ganó a Sutano, ya consiguió la espada fulana. Es diferente. Van a desarmar a su hijo de tal manera que van a hacerlo entrar en otro chip. Inténtenlo. ¿Por qué? Porque de verdad es muy diferente cuando les hablas en su idioma. Por lo menos ya lo sacaste de balance, de una manera que nunca hubieras imaginado hacerlo. Entonces, aventarse ese pequeño reseña, historia resumida de lo que está jugando, te va a ayudar muchísimo y no tienes idea cuánto. Eso como primera recomendación. Como segunda recomendación, bueno, entender no solo que es algo que falta afuera, sino que los chavos, sobre todo en la adolescencia, están sustituyendo no solo un cierto cariño que les debemos, sino también están sustituyendo estímulos que no ven afuera, ¿no? Es decir, el peligro de conducir, pues por supuesto están sustituyéndolo allí, y el peligro de enfrentarse a relaciones sociales que lo rechacen, lo está enfrentando allí. Entonces la invitación es, nuevamente, ver la reseña de que están jugando para poder evaluar qué clase de sustituto están encontrando allí, y a partir de ahí, pues diseñar un plan de mejora de comunicación y de mejora de calidad con tu hijo, ¿no? Por ejemplo, mi hijo está jugando puras carreras. Pues a lo mejor hace falta que le enseñe a manejar. A lo mejor es algo que beneficie a ambos, la relación de ambos. Yo me sumo en esta propuesta. Yo no estoy en contra de los videojuegos, no conozco mucho de videojuegos, sin embargo, sé que se pueden desarrollar varias habilidades en el asunto del manejo de la conexión mano-cerebro, brazo, y hasta el movimiento que puedes tener, ¿no? Yo les decía a los chicos, yo juego con el control, y entonces pues yo muevo el control para donde quiero que se mueva el coche, ¿no? O hacia donde quiero que vaya, ¿no? Jugué Kinect, mis hijos tuvieron Kinect, pero algo que sí yo recomiendo, y no solamente como mamá, sino como profesionista, es si te vas a chutar esos 10 minutos para saber de qué va el videojuego, entonces inviértele, así como le inviertes el tiempo para ir a comprarlo, inviértele el tiempo para sentarte con tu hijo, y si él sabe más del videojuego que tú, entonces que te enseñe cómo va, y juega con ellos un poco para que tú también te des cuenta, una de las limitantes que tenemos, ¿no? De la brecha generacional, porque sí es cierto, o sea, no, hay que ser honestos, tenemos una brecha generacional que, aunque seamos papás, que aprendimos a usar todas las cuestiones tecnológicas que manejamos ahora, sí tenemos ahí un huequito, ¿no? Entonces, métete, no quiere decir que vas a jugar con él todo el tiempo, pero eso te va a dar la posibilidad de ver cómo se está jugando, cuáles son porque no solamente es el videojuego, es cuáles son las expresiones de tu hijo, tanto verbales como faciales, como corporales, el nivel de frustración que puede llegar a tener y el nivel de exigencia que en un momento dado ya el videojuego le va a pedir, y que le va a generar una intolerancia a la frustración y va a empezar a exigirte, ¿vale? Esa es como la parte central, porque a veces pensamos que el videojuego solamente va, y de pronto, ay, ahora cómprame la tarjeta para esto, y a lo mejor muchos papás no lo hacen porque no tengo dinero, ¿no? Sin embargo, no solamente es que inviertas dinero en el videojuego, sino la cantidad de intolerancia a lo frustrante que puede ser, que te puede exigir estar más tiempo para ganarle al vecino o al primo que está en otro estado, el no poder avanzar en un nivel. Y entonces ahí es donde la parte tuya como papá, como tutor, como adulto, es importante. ¿Cómo le vas a decir a tu hijo, a tu hija, o a un adolescente, a una persona,
cómo va a manejar la tolerancia a la frustración, ¿no? Cómo va a manejar todas las emociones que se están generando a partir de un videojuego. El videojuego no termina con la enajenación del mismo. Empieza el trabajo no solamente en ver de qué va el juego, sino qué está viviendo el otro en el videojuego y cómo lo está superando o no lo está superando. Sí, y algo que, lo que a mí, algo que sí me parece gravísimo con la cuestión de los videojuegos y que ahora ya puedes vivir de eso, puedes transmitir y puedes ganar dinero, es que la dependencia, o sea, si ahorita todos estamos viviendo una dependencia de lo digital por la pandemia, por el encierro, por el homeworking, etcétera, etcétera, en estos jóvenes que están dedicando su vida a los videojuegos, me parece todavía más grave. ¿Por qué? Porque como todo, hay una manera sana de hacerlo y una manera que no es sana, ¿no? O sea, tú puedes dedicarte un X número de horas a transmitir, a jugar, a entrenar, a practicar, porque el videojuego es como cualquier deporte, tienes que desarrollar una técnica que perfeccionas con la práctica, ¿no? O sea, eso chidísimo, muy bien. Quien crea que una persona que transmite no tiene disciplina, al contrario, le dedican horas de trabajo a eso. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo en muchos casos? Que se están perdiendo de la vida real. O sea, le dedican tantísimo tiempo a entrenar, a transmitir, a prepararse, a las redes sociales, a lo que sea, que entonces ya no conviven con gente real, no saben lo que es un abrazo, no saben lo que es tener una novia de carne y hueso, no saben lo que es tropezarse en la calle o que puedas chocar de verdad porque ya manejas, etcétera, etcétera. Entonces, los puede estar alejando de la vida real, ¿sí? Y ahí los padres en la adolescencia necesitan desempeñar un papel fundamental, pero un papel de equilibrio, porque si tú le dices a tu hijo, es que lo que tú estás haciendo no sirve y está mal y bla, 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 ya fue, Ujú. ya perdimos, ya no se solucionó. Ah, te interesa como profesión, padrísimo. ¿Y qué vas a hacer para no dañar tus ojos? ¿Y qué vas a hacer para no dañar tu columna estando sentado 8, 10, 12 horas al día? ¿Y qué vas a hacer para que circule tu sangre en tus piernas porque estás sentado muchísimo tiempo Que y se te eso oxigena el daña, cerebro, ¿no? ¿sí? Y el cerebro, ¿no? Y etcétera, etcétera. Está bien, hazlo, pero entonces organiza tu tiempo de trabajo, organiza tu tiempo de descanso y vive. O sea, el videojuego no es el reemplazo de la vida, es parte de la vida, un complemento de la vida, no un reemplazo. Que creo que eso sería de lo más grave que yo estoy viendo que está pasando con los videojuegos. Además de que hay videojuegos que sí realmente creo yo que exacerban la violencia y complementando con lo que dice Adriana, hay videojuegos que favorecen la tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque pierdes, porque ganas, porque aprendes, porque lo que sea. Pero hay videojuegos que exactamente lo contrario, que si no ganas, entonces te dan salidas o más bien, mientras más violento eres, más fácilmente ganas y por lo tanto asocias el triunfo con el ejercicio de la violencia. Entonces, eso yo también cuidaría mucho, ¿no? Porque hay chicos que son muy equilibrados y que pueden separar perfectamente el ámbito del videojuego del ámbito de la realidad, pero hay quienes no. Fíjate que Entonces, estaría como muy interesante que como papá, como adulto, como tutor y hasta como persona que estás, que vives los videojuegos. A mí me encantó la forma en la que Anuar nos explica la historia y cómo, entonces, vete un poquito más allá, ¿no? O sea, platícala, así como de pronto los chicos ahí te dicen, ay, es que ese teléfono, esa máquina de escribir que era así, mecánica, eso era antes, pues sí. Entonces, date cuenta cómo haremos salud, 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 gracias. salud, salud con agüita.
este, cómo han ido evolucionando los videojuegos y hasta esta parte del arte, ¿no? De la combinación de colores, el para qué, el cómo, y darle el sentido también a la belleza, a la estética, a todo lo funcional que sí es, a todo lo bueno. ¿Por qué? Porque no solamente es el reto de ganar la carrera, de jugar el fútbol, del Fortnite, de Minecraft y todo lo que hay que ya no conozco, y que tampoco me gustaría conocer todo, pero no es mi interés, pero algo importante es date cuenta de cómo está la imagen, cómo está todo lo que hay detrás, para que también conozcas y sepas un poquito más, ¿no? Apenas hace poquito leía yo ahora sí que lo voy a decir como se me dio, que las gentes que diseñan todo esto, que son padres, no permiten que sus hijos estén atrás de esto o no estén en los videojuegos. O sea, prefieren sacarlos, llevarlos al aire libre, hacer otras cosas que estar metidos 25 horas en un videojuego, ¿no? Entonces, eso te da también la pauta a, oye, tampoco es una recompensa, ¿no? Si haces la tarea, pues te dejo los videojuegos, ¿no? Entonces, sí me parece que hay como debe de haber un momento en el cual toda la familia debe de fluir y entonces, más bien pregúntate si es para tu hijo el videojuego o es para que tú como papá sanes las ausencias que no estás teniendo en casa, porque tu hijo te puede pedir 20 videojuegos, pero entonces, ¿es de verdad la necesidad del chico o puede haber otra cosa y tú estás queriendo dar el videojuego por cuestiones más, Compensación. por compensaciones y faltas más de adultos que de lo que un niño puede tener en un videojuego, ¿no? Porque ahora ya los videojuegos no es cómprame, no hay uno de 3,000 pesos. O sea, de verdad no hay videojuegos que ya te pidan de 3,000 pesos. Digo, están de 6,000, 8,000 pesos para arriba, más aparte todos los juegos que vas a cargar ya sea en línea o en cartucho o como lo tengas, ¿no? Entonces, date cuenta de la inversión y si realmente lo vale para el beneficio de tu familia, tanto para el desarrollo de habilidades como para la diversión, ¿no? O sea, haz como esta balance. Y además, alguien comentaba, no sé si César o Anuar, ¿y cómo le dices al chamaco que no le vas a comprar un videojuego? Así, no, por la razón que tú consideres pertinente, sabes que no hay el dinero, es demasiado caro, tenemos otras prioridades para la familia, para la economía familiar, ¿sí? En este momento no, o sea, igual, si para ti es muy importante en el videojuego, puedes crear dinámicas que pueden ser muy positivas. A ver, tú ahorras una parte, yo te complemento la otra, ¿sí? Puedes hacer, o sea, yo sé que como premio principal o como mecánica de gratificación no es la mejor, pero pues también está bien que si el chavo sacó 9 o 10 en el semestre y el cuate ya te había dicho desde el principio que quería un videojuego, pues se lo reconozcas comprándole el videojuego por un esfuerzo que ya hizo, ¿sí? Entonces, lo cual no quiere decir que también condiciona que cada vez que saque 9 o 10 va a tener un videojuego o que te va a chantajear con que si no me compras en el videojuego repruebo, ¿no? O sea, porque pues, finalmente la consecuencia es para el alumno, no para el papá, ¿no? Y yo creo que lo más importante es que el problema de la autogratificación instantánea empieza en los papás. Empieza en papás que también compiten entre sí para que sus hijos tengan los tenis de marca, el coche de moda, la muñeca de no sé qué y el videojuego, ¿no? Entonces, si desde ahí podemos romper la cadena de transferencia de estas que finalmente yo considero, igual el término técnico no es el más adecuado, pero que yo considero codependencias, ¿sí? O sea, depender de un elemento externo para subsanar una carencia interior, pues entonces mejor hay que irle rascando a ver de dónde vienen todas esas insuficiencias, porque yo quiero sobrecompensar a mi hijo, ¿qué le debo?
que lo quiero compensar regalándole un videojuego. ¿Por qué no mejor le dedico 20 minutos o media hora de tiempo de calidad? ¿Sí? Y entonces el videojuego se va a volver lo que es un medio, no un fin en sí mismo. Exactamente, exactamente. Y fíjense, qué bueno que lo dices, porque yo me imagino a alguien que nos esté viendo decir, bueno, pues, y si total se lo quiero dar y puedo, pues, ¿por qué no, no? Ojo, ya lo vimos por favor, vean ese programa en el que hablamos de la abundancia, ¿no? Que vaya, el problema no es la cuestión material, es decir, no estamos peleados ni con los tenis de marca, ni si ustedes quieren y pueden dárselo adelante. No, sino el problema es que no, no solo se ve los tenis de marca o el videojuego carísimo o la membresía fulana, sino qué sentido tiene. Es decir, si han puesto la Tal suficientemente cual. atención a este programa y a otros, sobre todo aquel de la abundancia, la cuestión no es meramente material. O sea, el videojuego, pues si pueden comprarlo, adelante, pero el chiste de esto es preguntarse, ¿qué sentido tiene el videojuego? ¿Qué lugar está tomando el videojuego? Como lo quise decir hace rato, bueno, es la nana, ¿no? ¿Por qué es la nana? O es el intercambio que le estoy dando, no sé, por algún logro, lo que sea, está bien, pero si ese intercambio genera problemas o por qué no decirlo, con lo que acaban de decir también se me vino a la mente, bueno, este videojuego, entre más caro mejor, porque es el misil que necesito para ganarle a mi cónyuge, ¿no? Pues ahí, ese tipo de cosas, pregúntense, o sea, ¿cuál es el sentido? ¿Qué estoy cubriendo con eso? ¿Qué hoyo estoy tapando con eso? Pero bueno, estamos en recomendaciones. Sí, pues yo creo que con esas tenemos más que suficientes. De hecho, ya nos estamos excediendo un poquito del tiempo que corresponde al programa, que ha valido, creo yo, la pena cada minuto, o más bien ha valido la transmisión y el trabajo cada minuto. Y simplemente lo que queda es reconocer otra vez, enfatizar que el videojuego es un medio, es un recurso, es una herramienta y nosotros elegimos el uso que le damos, porque tiene razón Anuar de que las empresas se asesoran cada vez más, meten cada vez mercadotecnia para que nos enganchemos con los videojuegos. Esto es cierto, pero esto es cierto con todo. Esto es cierto con la comida, esto es cierto con la bebida, esto es cierto con los chocolates, esto es cierto con la cocaína y con la piedra. O sea, cada vez están más diseñados para que la gente se enganche, pero de todos modos hay gente que se engancha y hay otra que no. Sí. Y antes de preguntarse del tiempo de los videojuegos de los chicos, miren esto. Estamos en Facebook. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Y también para cerrar, em, involúcrate, de verdad involúcrate en el proceso de elegir, ya sea el juguete, ya sea la comida, ya sea el videojuego, pero como ahorita estamos hablando del videojuego, de los videojuegos, involúcrate porque cuando tienes dos, tres, cuatro hijos, entonces no une a la familia, porque va a querer uno jugar, porque a otro le va a gustar otro videojuego y a otro videojuego, y entonces ya se te hizo imposible la situación, ¿no? Eh, el programa no es para que le tengas miedo a los videojuegos, ¿no? Es para que sepas qué hacer y cómo actuar si no lo has comprado y lo pienses comprar, ¿no? Y si ya lo tienes y estás sobrepasándote y ya no sabes cómo controlar, también pide ayuda, ¿vale? También como papá, como tutor, como mamá, que sabe que su hijo o su hija ya no está teniendo ya no estás pudiendo sacarlo de ahí, acércate, pide ayuda, de verdad, se puede. Y si como adulto te estás dando cuenta o tu pareja te está dando cuenta, tus amigos se están dando cuenta que tú estás bien clavado en el celular, en los videojuegos, haz caso, o sea, escucha un poquito y date la oportunidad de salir de todas estas pantallas que además de la enajenación te desgastan, te, te baja la energía
y ni te ayudan a descansar, ni a sentirte bien, y por eso la necesidad de seguir en la pantalla, ¿no? Para la gratificación que ya no va a llegar como el primer día, como en todas las adicciones. Entonces, eh, acércate, pide ayuda y también acércate y conoce. Y si no sabes, pregunta. Es como los niños, ¿no? Cuando tú le dices a tu hijo, si no sabes, pregunta, pues tú también como papá, como mamá, no sabemos, pues pregúntanos, ¿no? Nada más quiero redondear esto que acaba de decir Adriana porque lo dijo muy de pasadito y no lo habíamos comentado antes. El problema de la autogratificación es que el cuerpo genera tolerancia, es decir, se acostumbra, o sea, en términos llanos, se acostumbra. Y entonces para tener esa gratificación necesitas aumentar la dosis. Entonces, si antes jugabas un Candy Crush para entretenerte en lo que ibas en el pecero o entre una actividad y otra, que yo lo llamaba marcador de cambio de actividad, terminaba de hacer una cosa, un Candy Crush, y luego hacía otra. Pero ya cuando te enganchas y ya no puedes dejar, porque tienes que pasar un nivel y otro nivel y otro nivel y no puedes parar hasta que no le ganes a tu amiga que ya avanzó 3 niveles y que tú no has podido avanzar. Entonces ya es una señal de alerta porque quiere decir que esa autogratificación ya generó tolerancia y cada vez vas a necesitar más y más y más. Y cuando ya obstruye la vida, es decir, cuando ya obstruye la relación familiar, obstruye la relación de pareja, obstruye la comida, obstruye el sueño, ya es una señal de alerta en donde necesitamos pedir ayuda sí o sí a quien más confianza le tengas, al maestro de tus hijos en la escuela, al orientador de tus hijos en la escuela, a quien más confianza le tengas, pero hay que pedir ayuda sí o sí, porque esto, como toda adicción, termina siendo adictivo y mortal. Parece que no, pero esa sobreestimulación visual, todas esas horas que están sentados, la pérdida del sueño, ¿qué es lo que pasa? Además, pues no comen bien, ¿no? Entonces es Ansiedad. la sopa instantánea, la pizza, la no sé qué, y entonces a la larga todo eso acaba volviéndose en detrimento de la integridad de la persona, de la salud y de la vida. Pues queridos, terminamos. Los invitamos a vernos el próximo lunes en otro programa de Cardiocuritas, recetando Así es. historias. Bonita noche. Muy bonita noche. Y bueno, para más información de la historia de los videojuegos, hay un episodio de la palestra de eso. La palestra, el podcast que pueden encontrar en la página de Icónica Urbana o en Icónica Urbana en Apple Podcast y Google Podcast. Nos vemos, que se la pasen muy, muy bien.